Buenas tardes, hermanos, amigos, familiares, todos aquellos que nos están viendo ya por nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Les saludamos en el amor de Dios y queremos decirles que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro ayudador, que Ebenezer, dice su palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, reciba un fuerte abrazo de parte de la familia pastoral, mi esposo, mis hijos y yo. Vamos a adorar en este día el nombre poderoso de nuestro Dios. La alabanza que vamos a entonar dice, Él es el Rey infinito en poder. Y sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios. A Él sea dada toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así como en el cielo es dada toda alabanza, toda adoración, así también se haga aquí en la tierra. Y tenemos una confianza, tenemos esperanza de que un día el Señor estará llevando a su pueblo y a los que el Señor ya se ha llevado, un día también estaremos con ellos. Así que en esta hora vamos a alabar y a bendecir el nombre del Señor y vamos a hacer una breve oración. Después estaremos escuchando la palabra de nuestro Dios a través de estas enseñanzas acerca del libro de Apocalipsis. Y hermano, adelante, escuche la palabra del Señor, esa palabra que es de edificación, de enseñanza para nuestros días, porque habrá tiempos en que no nos dejarán ni nos permitirán estudiar o escuchar la palabra de Dios. Así que mientras tú puedas, escucha la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, bendito Dios, en este día te alabamos, te glorificamos, sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien se levantó victorioso y nos ha dado vida, una vida eterna, una vida para siempre, una vida de calidad. Dios bendito, te adoramos, te bendecimos, es muy breve el tiempo que lo hacemos, pero te damos a ti todo honor, toda la gloria. Te hemos preparado un lugar para que vengas a reinar, para que habites, Señor, en nuestros hogares, Señor, para que, oh Dios mío, tú seas el que bendigas en gran manera, Señor, oh Dios, a tu pueblo. Y que, oh Padre Celestial, nosotros seamos un pueblo agradecido. De hecho, en este día te damos muchas gracias. Gracias porque hasta aquí hemos llegado, por tu grande amor y misericordia, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza de mi vida, de la vida de mis hijos, de mi esposo, de todo tu pueblo, de toda tu iglesia. Nuestra vida es una ofrenda grata delante de ti y a ti toda la gloria, mi Señor. Bendito seas para siempre, oh Dios. Gracias, gracias, mi Dios, infinitas gracias por este día que nos da, porque hasta aquí tú no nos has dejado, nos has bendecido en gran manera, nos has ayudado, nos has fortalecido, Dios. Gracias, mi Padre, gracias, bendito seas por los siglos de los siglos, y a ti te alabamos, te exaltamos. Amén y amén. Voy a cantar en este día, me acompaña Joel una vez más en la guitarra para alabar el nombre del Señor, y dice esta alabanza, Él es el Rey. Amén, gloria a Dios. Canta con nosotros.
lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie como Él, hermano. Su trono es eterno. Él es infinito en poder. Sigue confiando en Él cada día, a cada momento de tu vida, pese a cada situación que podamos vivir. Él es el único que gobierna con toda autoridad. Él aún gobierna a nuestro presidente. Aquí en nuestro país, México, sabemos y confesamos y declaramos que Dios da toda sabiduría y entendimiento y que Él pone y quita reyes. Y por eso bendecimos la vida de nuestras autoridades para que gobiernen conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así dejamos el lugar a mi esposo para que continúe con estos bellos mensajes y enseñanzas acerca del libro de Apocalipsis. Dios les bendiga en gran manera, que tengan una excelente semana. Dios me los guarde. Amén. Hola, muy buena tarde, mis amados hermanos. Es para nosotros un placer el poder estar con ustedes en esta tarde, saludarles, y creemos que por la gracia y la misericordia de Dios están bien. Y decía mi esposa hace unos momentos que Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, y creemos que el Señor seguirá ayudándonos hasta que Él venga por nosotros y venga por todo su pueblo. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a continuar estudiando este libro del Apocalipsis, que es un libro profético por excelencia. Les recomendamos leer, escudriñar este libro, puesto que en él vamos a encontrar la palabra profética más segura. En esta mañana nos ocupa la enseñanza, el toque de la sexta trompeta. Así que yo le invito, mi amado hermano, para que usted ponga su entendimiento al leer esta porción de la Escritura, al estudiar esta lección, y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón, hable a su vida. Así que vamos a leer en esta mañana el libro de Apocalipsis en su capítulo número 9, y vamos a leer los versículos 13 al 21. Así que vamos a dar lectura todos unidos. Ahí, si está en casa, abra su Biblia, escudriñe la palabra, y dice la lectura de la siguiente manera. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver,
ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, esta es la lectura que vamos a ocupar en esta mañana para estudiar la apertura, o más bien el toque de la sexta trompeta. Hemos estado viendo cómo los juicios de Dios, conforme va avanzando el toque de las trompetas, los juicios son más severos, son más fuertes. Pudimos ver cómo las primeras 4 trompetas solamente dañan a la naturaleza, más a partir del toque de la quinta trompeta es el hombre quien recibe las consecuencias de los juicios de Dios. Vimos la semana pasada cómo aquellas langostas atormentan al hombre durante 5 meses. Y ahora con el toque de la sexta trompeta vamos a ver que es un juicio de muerte y de destrucción, donde una tercera parte de los pobladores, de los habitantes de la tierra muere. Pero también nos vamos a dar cuenta cómo el propósito de estos juicios para el futuro tienen la finalidad de llamar al hombre al arrepentimiento, a que abandone sus pecados, pero tristemente nos damos cuenta cómo el hombre endurece su corazón a pesar de que ve los grandes juicios, aquellas cosas tan tremendas que se avecinan, y ni aun por ello el hombre dispone su corazón, prepara su vida para abrir ese corazón al Señor y recibirle como su Salvador. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 9 que Juan oyó una voz que sale de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de la presencia de Dios. Juan oye una voz y dice la Escritura que esa voz, vamos a ver, le da la orden de que sean sueltos 4 ángeles. Dice que están atados junto al gran río Éufrates. Vamos a tratar de entender cuál es la identidad de estos ángeles y el por qué están atados, el por qué se habla del gran río Éufrates. Entonces Juan oye esa voz en donde se ordena desatar a esos 4 ángeles. Podemos entender que estos ángeles tienen que ver precisamente con la rebelión de Satanás. Recordemos que Satanás se rebeló en contra de la autoridad de Dios, quiso ser semejante a Dios, y la historia bíblica nos dice que las huestes espirituales, una tercera parte, siguió a este ser caído que se levantó en contra de Dios. Y recordemos que el reino de las tinieblas está organizado en potestades, en principados, en gobernadores de las tinieblas, y podemos pensar que entonces estos ángeles tienen que ver precisamente con esos ángeles rebeldes que se levantaron en contra de Dios, y el por qué están encadenados se debe precisamente a su carácter y a su naturaleza feroz, a su carácter destructivo. La palabra de Dios nos enseña que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas en su versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces la palabra de Dios nos habla de que hay ángeles prisioneros guardados para el día del juicio. Podemos entender entonces que estos ángeles Dios los ha dispuesto para el día, la hora, el mes y el año en el cual el Señor va a traer plagas y juicios sobre esta tierra.
y se nos dice que están atados, pero ahora se da la orden de que sean desatados, y también entendemos que un día también Satanás será atado por 1000 años. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Entonces hay ángeles rebeldes caídos que por su naturaleza feroz, destructora, han sido atados, han sido encadenados. Y dice la Biblia que están atados junto al gran río Éufrates. Este río es de suma importancia en las Sagradas Escrituras, puesto que es uno de los 4 ríos que sale del huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 11, ahí se menciona al río Éufrates. También se habla de este río como el que marcaba el límite ideal de la tierra prometida por el este. Génesis en su capítulo 15, versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Podemos ver que este río en la historia bíblica ha tenido diferentes eventos que se relacionan con él. Este río está asociado con el primer pecado del hombre en el huerto del Edén. Está relacionado con el primer asesinato. Esto es con Caín, cuando Caín se levanta y mata a su hermano Abel. Este río está asociado a la primera revuelta organizada en contra de Dios. Usted recordará que los hombres antiguos quisieron levantar la torre de Babel y Dios tuvo que traer confusión. Aquí en el río Éufrates también se desata una confederación de reyes que se levantan para la guerra, y también se nos habla de Nimrod, un hombre poderoso que gobernó sobre la tierra como una especie de dictadura. Entonces es de suma importancia ver cómo este río tiene gran influencia en la tierra de alguna o de otra manera. Y también en este río o a los lados del río se levantan 2 grandes imperios, como lo fue Asiria y como lo fue Babilonia, que en tiempos antiguos derrotaron a los israelitas y los sometieron. Entonces podemos ver la gran influencia del enemigo que tiene sobre esta área, sobre esta zona. Por eso no es extraño ver cómo estos ángeles son desatados conforme a los tiempos y a la voluntad de Dios, dice la Escritura, para matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, en su versículo número 15, dice entonces la palabra: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta palabra es importante que nosotros la podamos entender. Primeramente, debemos de entender, iglesia del Señor, mis amados hermanos, que Dios es quien dirige la historia de la humanidad conforme a su plan, conforme a sus propósitos, conforme a todo lo que Él ha establecido, y se van cumpliendo de acuerdo a los momentos de Dios. Por eso es importante que dejemos al Señor actuar sobre nuestra vida, porque Él va a dirigirla con sabiduría. Él sabe lo que nos conviene. Él conoce los tiempos de bendición, sus planes de bendición que tiene sobre nosotros.
Entonces Dios ha establecido sus tiempos y vemos cómo los tiempos se van cumpliendo conforme a lo que Dios ha establecido. Así el hombre debe dejar su vida en las manos de Dios para que él actúe conforme a su voluntad. Nos vamos a dar cuenta que ninguna fuerza del mal puede actuar por su propia cuenta. Por eso la palabra del Señor nos habla de que aquellos ángeles fueron desatados para la hora, para el día, para el mes y para el año. Esto es conforme a la voluntad del Señor que habita en los cielos. Entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entendemos que los reinos, tanto físicos como espirituales, se someten a la voluntad de Dios. Aún las potestades de las tinieblas, aún las huestes de maldad, se someten a la autoridad de Dios. Por eso dice la palabra que ninguna fuerza del malo prevalecerá contra la iglesia del Señor. Entonces vemos cómo nuestro Dios, el creador de todas las cosas, es la autoridad máxima y todos los demás reinos se someten bajo su autoridad. Aún como hemos dicho, el enemigo, Satanás, con todo su reino se somete a la autoridad y a la voluntad de Dios, puesto que Dios en su soberanía echa mano aún de los ángeles rebeldes para ejecutar sus justos juicios sobre esta tierra. Aún la naturaleza misma es usada por el Señor para realizar sus juicios. Entendemos que los juicios de Dios siempre son controlados y precisos. Nada hay que se escape de la voluntad del Señor. Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Por eso nuestra vida no puede estar más segura si no es en las manos de Dios. Por eso, iglesia, deposita tu fe, deposita tus cargas, deposita tu vida en las manos poderosas de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Aún de los tiempos futuros que se avecinan, Dios tiene el control. Aún de esas plagas, de esos juicios tan terribles que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, Dios tiene el control de todo. Y dice la palabra que Juan oyó que el número, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Tal parece que estos ángeles que van a ser desatados van a liderar, van a capitanear un ejército de 200 millones. Dice la Escritura que Juan vio estos ejércitos con sus jinetes y su número era 200 millones, una cantidad asombrosa, una cantidad que tal vez no la podemos alcanzar a percibir con nuestro entendimiento, pero aquellos ejércitos con sus jinetes, dice la palabra, que van a causar mortandad en una tercera parte de los habitantes de la tierra. Sin lugar a dudas podemos creer que hoy día el mundo, la sociedad, está caminando hacia una sociedad satanizada. Hoy día el ocultismo está empezando a crecer, a tener un auge. Hoy nos damos cuenta cómo la adivinación, cómo la hechicería, cómo los horóscopos, cómo las películas de satanismo y caricaturas de satanismo están en auge. Esto nos enseña que se está preparando al mundo para una cultura satanizada. Por lo tanto, cuando se toca la sexta trompeta,
No es descabellado pensar cómo aquellos 4 ángeles van a comandar a un ejército de demonios, de huestes infernales que llevan la finalidad de matar a la tercera parte de los hombres. La Biblia nos enseña que hay huestes angelicales de bondad que están a favor del hombre, pero también hay huestes de maldad que están para destruir al hombre. En el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 6, versículos 13 al 17, dice la palabra que esta nación de Siria tenía guerra contra el pueblo de Israel. Vamos a leer Segunda de Reyes en su capítulo número 6, versículos 13 al 17. Segundo libro de los Reyes en su capítulo número 6, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vean la protección de Dios. A pesar de que haya huestes de maldad, siempre habrá mayoría de parte del Señor. Y sigue diciendo la escritura. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí encontramos una hueste celestial que estaba para apoyar a Eliseo por causa de que el rey de Siria quería apresarlo, porque de alguna o de otra manera el profeta daba palabra al pueblo de Israel acerca de los movimientos de guerra de los sirios. Entonces envía ejércitos para prender, para sitiar la ciudad, y el criado de Eliseo se asusta. Entonces Eliseo ora y le dice, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea. Y es entonces cuando Dios le muestra al criado de Eliseo una hueste angelical que estaba dispuesta para pelear a favor de ellos. Por eso no es extraño que estos ángeles comanden una hueste celestial de maldad, puesto que en la Biblia lo encontramos. Recordemos también que cuando nació el Señor Jesús, dice la Escritura que una hueste celestial cantaba y adoraba al Señor, anunciando el nacimiento del Salvador. Entonces la palabra del Señor nos habla de la presencia de ángeles, de huestes espirituales, unas que están a favor de los hombres y otras que están para destruirles. Por eso dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hablando de Jesús como Rey de Reyes, dice la Escritura que los ejércitos celestiales le seguían. Ahí volvemos a ver cómo hay ejércitos celestiales. Pero en el libro de Revelaciones, en su capítulo 9, se nos habla entonces de un ejército de 200 millones
de huestes de maldad para destrucción y para causar muerte en la vida de los hombres. Y decimos que son ángeles de maldad porque dice la palabra que estaban atados, que estaban encadenados, tal y como describe la carta de Judas, como describe la carta de Pedro. Entonces son huestes de maldad. Ahora las características, Juan describe cómo son estas huestes de maldad y lo vemos en los versículos 17 al 19. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Nos vamos a dar cuenta cómo hay ciertas características propias del infierno, como lo es el fuego, el humo y el azufre, que son elementos naturales que Dios ha utilizado en el pasado para ejecutar diversos juicios. Nos acordamos de Sodoma y de Gomorra, ciudades que su pecado llegaba hasta la presencia de Dios, había crecido la homosexualidad y Dios había determinado hacer juicio, y vemos cómo vino fuego y azufre del cielo para destrucción de los habitantes de estas ciudades. Se nos dice que aquellos demonios con aspecto de caballos, de leones y de serpientes son algo representativo de una guerra y de un poder destructivo muy alto. Por eso dice la bendita palabra que tenían corazas como de fuego, de zafiro y de azufre. Como nos damos cuenta, la intensidad de los juicios de Dios están aumentando con el toque de cada nueva trompeta. El primer ay había pasado y dice que quedaban 2 ayes más, y este es el segundo, el siguiente. Vemos entonces aquellas huestes de maldad con esas características de ferocidad, y sigue diciendo la palabra del Señor. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza, y con ellas dañaban. Entonces vean que estos elementos que describen a esas huestes de maldad tienen elementos propios del infierno, del enemigo. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, elementos característicos de Satanás. Entonces nos damos cuenta cómo la intensidad del juicio va subiendo. Vemos cómo estos demonios están matando a la tercera parte de los hombres. Cabezas como de leones habla de ferocidad, habla de su poder destructivo, y esas colas semejantes a serpientes que tenían cabezas, y dice, y con ellas dañaban. También nos da a entender que no hay escapatoria para el hombre. El poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Tienen la capacidad de dañar por delante y por detrás. Por lo tanto, el juicio es severo, es intenso y no hay escapatoria. Cosas tremendas se avecinan sobre la tierra. Por eso es importante que hoy, Iglesia del Señor, aprovechemos el tiempo de la gracia y de misericordia que estamos viviendo.
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice la Escritura. Abandona, deja tu pecado, porque nos vamos a dar cuenta en la actitud de estos hombres que a pesar del sufrimiento, que a pesar de las plagas, que a pesar de estos tormentos, de estos sucesos sobrenaturales, dice la palabra que no cambiaban de actitud. Dice la Escritura en los versículos 20 en adelante. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Vean la naturaleza del hombre para estos tiempos. Su corazón se endurece. No había sensibilidad. No acudían a la misericordia del Señor, sino que al contrario, se volvían a los ídolos, se volvían a los demonios. No eran gente sensible, sino que su corazón se endurecía. Esto pasa hoy día en nuestra sociedad moderna. Vemos un desastre natural. Podemos ver un terremoto, podemos sentir cómo la tierra se mueve y de momento el hombre se dobla sus rodillas y dice: Dios mío, ayúdame. Aún los ateos, aún aquellos que se dicen que no creen en Dios, tienen temor y buscan a Dios y miran a las alturas. Pero al paso del tiempo, el hombre vuelve a endurecer su corazón. Es algo parecido a lo que pasa con estos hombres que a pesar de que ven las plagas, que a pesar de que están siendo sometidos a juicio, su corazón se endurece, como pasó con Faraón y su pueblo allá en Egipto, que a pesar de que la nación estaba casi destruida, ni aún así se volvían a Dios, sino que seguían luchando inútilmente en contra de Él. Así el hombre hoy día lucha en contra de Dios, con argumentos, con filosofías humanas. Pero yo quiero decirte que Dios, a través de estos tiempos, de los sucesos y de los eventos, nos está llamando para que volvamos nuestro rostro al Señor. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. El libro de Amós, en su capítulo 4, versículo 10, describe también esta misma situación. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué tremendo es el corazón del hombre. Cuánta dureza puede haber en el hombre hoy día. Cuántas familias enfermas, cuántos hombres enfermos, en aflicciones, en crisis, y ni aún así se vuelven a Dios. Al contrario, quieren buscar respuesta en otros medios, en el satanismo, en el ocultismo, en la hechicería, en tantas otras cosas que no van a dar solución. Tiempos difíciles vivimos donde el hombre rebelde endurece su corazón. Pero los tiempos, lo que vivimos, nos está haciendo ver que necesitamos de Dios. Pero tristemente, en el libro de las Revelaciones dice que aquellos hombres no se arrepintieron, dice, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos. La expresión obra de sus manos se refiere a la práctica de la idolatría, la cual al final de cuentas no es otra cosa más que el culto y la adoración a los demonios. Atrás de cada ídolo, atrás de cada imagen, siempre va a haber una potestad de maldad, un demonio del enemigo. Deuteronomio 32:17 dice:
Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Salmo 106, versículos 37 al 39. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por lo tanto, atrás de cada ídolo siempre va a haber una potestad de maldad. Y dice la Escritura que no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Vean la condición del hombre, que enceguecido por su pecado no busca de Dios. El hombre se pierde en la idolatría, en pos de esos ídolos que dice la palabra bendita del Señor: ojos tienen, mas no ven, pies tienen, mas no andan. Por eso vemos cómo llevan aquellas imágenes en las colonias y las tienen que llevar cargando porque no pueden andar. Son de oro, de plata y de madera. Y dice la Escritura que aquellos hombres, a pesar de los juicios, de la severidad de los juicios de Dios, ni aún así se volvían al Señor. Por eso abandonemos la idolatría, abandonemos el pecado. En la antigüedad era muy común adorar estatuas de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Y esto ofende en gran manera al Señor, puesto que hoy es una práctica muy común también en nuestra sociedad moderna. Pero a esto le podemos añadir como también hay ídolos musicales, hay actores, hay políticos, hay deportistas. El mundo se arrodilla ante el Dios del poder, ante el Dios dinero, ante el Dios de la fama, ante el Dios del placer. ¿Cuántos ídolos puede haber en la vida del hombre? Pero Dios pide arrepentimiento. Por eso dice la Escritura que aquellos hombres no se arrepintieron. La palabra arrepentirse tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de corazón. No basta con decir estamos mal, no basta con decir estoy mal. Es como el hijo pródigo se dio cuenta de su condición, que ahí donde se encontraba iba a morir, iba a perecer, y él dijo: volveré a la casa de mi padre, ahí hay abundancia de pan, ahí los jornaleros tienen abundancia de pan, y aquel hijo pródigo regresó. Por eso el hombre hoy día tiene que volver a Dios. No basta con decir estoy mal, no basta con decir soy alcohólico, no basta con decir hago esto. Necesitamos volvernos a Dios y dejar la idolatría. Tal vez no te inclinas ante una imagen, pero el dinero puede ser tu Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el placer, la fama. ¿Cuántas cosas pueden ocupar el lugar del Señor? Por eso, iglesia, dejemos toda práctica de idolatría. Y dice la palabra: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así lo dice la palabra del Señor. Los homicidios hoy día van al alza. El hombre no puede salir con esa confianza a la calle, más cuando llega la tarde.
porque hay homicidios, hay muerte. Estamos volviendo a esos tiempos donde el hombre hace lo que mejor le parece. Y en estos tiempos tal parece que ya no habrá autoridad y habrá asesinatos de manera incontrolada. Por eso será una sociedad caracterizada por el ocultismo, caracterizada por los homicidios. ¿Y qué decir de los abortos que caen dentro de esta área de homicidios? Hoy hay leyes que autorizan la muerte de ese ser que se gesta en el vientre de la mujer. Todo ello tiene que ver con homicidios, y dice la palabra que los hombres no se arrepintieron de sus homicidios. Tenemos que volvernos a Dios. A veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Por qué estas calamidades? Simplemente porque el hombre está quebrantando los principios de Dios. El causante de los males que vive nuestro planeta, nuestra tierra, no es Dios, sino somos nosotros los hombres que hemos transgredido los mandatos del Señor, que hemos quebrantado los principios de Dios. Habla de las hechicerías. De ahí se deriva la palabra fármaco y la palabra farmacia, y se refiere a sustancias y objetos utilizados en los antiguos rituales idólatras del ayer y del hoy, a los amuletos, a los encantamientos, a las bebidas, a los brebajes. En un contexto moderno podemos hablar de drogas alucinógenas. Hoy la hechicería sigue en aumento, drogas, muerte, el gobierno autorizando uso de drogas, uso de tabaco, uso de marihuana. ¿Cómo el hombre no va a sufrir de los juicios de Dios si el Señor nos dice que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo de su Espíritu Santo? El hombre mismo está llevando su vida a la muerte. Aún a pesar de que este ejército de huestes de maldad será el causante de una tercera parte de la muerte de los hombres, dice la palabra que aún a pesar de eso los hombres se vuelven a todos esos ritos prohibidos de ocultismo. Será una sociedad satanizada. Y no estamos lejos de ello. Por eso hemos dicho que el ocultismo sigue creciendo. La investigación por las ciencias ocultas sigue creciendo, va en aumento. Y hemos dicho que al enemigo, a Satanás, no le interesa si el hombre busca el ocultismo por placer, por ignorancia. Él va a echar mano de todo lo que esté a su alcance para hurtar, matar y destruir. Vean las características de la sociedad en un futuro: ocultismo, muerte, hechicería, fornicación. Es un tipo que describe, es una palabra que describe todo tipo de pecado sexual. Hoy eso ya no es nada nuevo para nuestra sociedad, donde vemos un sinfín de perversiones sexuales que el hombre trata de argumentar con sus posturas, con la ciencia. Pero dice la palabra del Señor que desde un principio Dios creó al hombre y creó a la mujer con sus características definidas. Y aquí en la fornicación encontramos una serie de perversiones de tipo sexual, como sexualidad prematrimonial, como adulterio, como fornicación, como prostitución, homosexualismo, lesbianismo, pornografía y todo aquello que involucre una perversión sexual. Por ello es importante que volvamos al arrepentimiento,
Traemos ataduras, traemos cadenas del pasado, pero Dios es poderoso para traer libertad a tu vida, a mi vida y a nuestra sociedad. Por eso Dios demanda arrepentimiento. Deja tu pecado, deja tu maldad. Por eso el mensaje del Evangelio vino Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino el Señor Jesús y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los profetas debe de ser de arrepentimiento, no de prosperidad, no de poder, no de placer, no de que vas a hacer algo grande, sino el mensaje de los profetas debe de ser: arrepiéntete, arrepiéntete, deja tu pecado, deja el ocultismo, deja el satanismo, deja la hechicería, deja tu pecado sexual, deja tu maldad, porque Cristo viene y va a hacer juicios tremendos sobre esta tierra. Robos, hurtos. La situación que se vive en el mundo hoy día está llevando a la sociedad al robo. Muchos roban por placer, otros por necesidad. ¿Cuánto más no será en esos tiempos finales donde la naturaleza ha sido dañada, donde el alimento ha sido dañado? Los hombres robarán, buscarán la forma de subsistir, lucharán, pelearán. No habrá ningún código de ética moral. Será una lucha de maldad despiadada por hacerse de las cosas necesarias. Hablamos de ese caballo negro, como el salario de un jornalero solamente bastará para alimentarse a él mismo y no a su familia. Por eso los robos, los hurtos. El panorama es triste y es desolador. Pero lo más triste que podemos notar es que la naturaleza del hombre es rebelde, es dura. Sigue en su obstinación, en su dureza, en su rebeldía en contra de Dios. Y lo único que va a lograr el hombre es que juicios más severos vengan sobre él. Por eso, mi amado hermano, amigo, quien me esté escuchando, quien me está viendo, no endurezcas tu corazón al Señor. Por grande que sea tu prueba, tu tribulación, acércate a Dios. La respuesta no está en el hechicero. La respuesta no está en el satanismo. La respuesta no está en el dinero. La respuesta no está en el curandero. La respuesta no está en el placer. La respuesta está en Dios. No endurezcas tu corazón. Humíllate delante de Dios. Hoy hay una puerta abierta para salvación y esa puerta se llama Jesucristo. Quiero decirte que Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que a través de ella tú seas redimido, limpio de tus pecados. Es un asunto de fe. Si hoy día la ciencia cree y dice que venimos del mono, ¿qué acaso no será más fácil creer en Cristo que dio su vida y su sangre por nosotros? Por eso, ven a Jesucristo, rinde tu vida al Señor, abre tu corazón a Él, porque los tiempos que se avecinan son tiempos de muerte, de dolor. Como dice el Señor en su palabra, será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, busca a Dios. Humíllate. Él tiene el control de todas las cosas en sus manos. Levántate, varón, en tu casa y ora. Ora con tu familia. Lee la palabra. Busca al Señor. Levantémonos y Dios tendrá misericordia de nosotros. Sigamos adelante en el estudio de este libro profético.
Muchas cosas quedarán entre la bruma, entre la niebla, pero solo el Espíritu de Dios puede darnos revelación y sabiduría para entender las palabras de este libro. Humillémonos delante de Dios. Deseo que tengas una semana bendecida, una excelente tarde y los tiempos que vienen con la ayuda de Dios y con nuestra vida en sus manos serán mejores para nosotros, los hijos del Señor. Dios te bendiga. Excelente.